Bueno, seguimos con resonancia con la parte 2, que vamos a hablar algo de bioseguridad y tipos de equipos. Con respecto a los tipos de magnetos, vamos a tener los permanentes, los resistivos y los superconductores. Cada uno van a tener características especiales. Los permanentes no necesitan enfriamiento, porque no necesitan corriente eléctrica para mantener el campo magnético homogéneo, a diferencia de los resistivos, que sí necesitan corriente eléctrica para formar un electroimán. Al necesitar corriente eléctrica para tener un electroimán, sí o sí necesitamos tener la sala refrigerada. Después, los superconductores, con respecto a los permanentes y los resistivos, estamos hablando de resonadores abiertos. Con respecto a los superconductores, que serían los resonadores cerrados, si bien necesitan también corriente eléctrica, están refrigerados, además del aire acondicionado, por helio. Eso es lo que tiene de particular. Con respecto a los permanentes, son más económicos, ¿sí? Y no necesitan refrigeración. Son de baja intensidad, son de 0,5 para abajo. Significa que no vamos a tener tanta resolución de imagen. La imagen depende de también la intensidad del campo magnético. A mayor campo, mayor resolución de imagen. Con respecto a los resistivos, ahí sí necesitamos corriente eléctrica, ¿sí? Y necesita un equipo de enfriamiento. Son los abiertos, que son los de campo medio, de 0,5 para arriba, hasta 1. Y con respecto a los superconductores, que son los de alto campo, ¿sí? Necesitan estar refrigerados, en este caso por helio. Son equipos que tienen muy buena definición, ¿sí? A diferencia de los anteriores. El hecho de que sea un campo alto significa que implica mayor riesgo, significa tener en cuenta las normas de bioseguridad. Con respecto a los tipos de resonadores, ahí tenemos. Lo que vimos recién son los tipos de magnetos. Lo que vamos a ver ahora es los tipos de resonadores. Tipos abiertos, son estos, y cerrados. Con respecto a la camilla, la diferencia entre el abierto y el abierto, la camilla no baja, siempre queda a la misma altura. Lo único que hace es entrar o sale. En cambio, el cerrado tiene la posibilidad de bajar casi hasta, no hasta ras del piso, pero casi hasta ras del piso la camilla. Después la altura llega hasta una altura límite. Esa es la diferencia. Acá vemos un cerrado, ¿sí? Y el helio, acá tenemos la chimenea por donde se libera el helio en caso de que haya que apagarlo. Estos equipos no se apagan, ¿sí? El día que se apaga no sirve más. Y la única manera de bajar el campo magnético es liberando el helio, que ya vamos a hablar qué pasa cuando se libera el helio. Ahí tenemos otro abierto, dos modelos con una entrada frontal, y acá tengo otro resonador con una entrada lateral. Los dos son abiertos. Otro más, lo que yo le decía, un cerrado, donde la camilla puede bajar casi hasta ras del piso, ¿sí? Y es más cómodo, a diferencia del abierto, que solamente tenía una altura. Pero de todas maneras siempre quedaba un poquito más bajo que el cerrado. Acá al costadito, lo que ven acá serían, ahí tenemos a tener el trigger cardíaco respiratorio, vamos a tener el llamador, donde se le da al paciente para que nos avise si se siente mal, ¿sí? Todo colgadito a un costado. Una vista frontal de un General Electric. Y vamos a hablar de lo que es vacío de flujo. Con respecto al vacío de flujo, recuerden, en resonancia, todo lo que no tiene información, o sea, todo lo que tiene poca agua o está en movimiento,
no vamos a poder detectarlo o lograr alguna imagen, ¿sí? Si no hay manera, no hay protones para excitar. ¿Sí? Entonces, vacío flujo son las estructuras que tienen poca agua o están en movimiento. Siempre hablando de las secuencias T1, T2 y densidad protónica. Un ejemplo, los vasos, como están en movimiento, lo vamos a ver hipointensos. Todo lo que es vacío flujo es hipointenso. Otro ejemplo claro, el cálculo. El cálculo no tiene líquido, por consiguiente es hipointenso. El aire no tiene líquido, es hipointenso. La hemosiderina tampoco tiene líquido, son los pequeños coágulitos de sangre, se ven hipointensos. El hueso cortical, la parte periférica del hueso, también es vacío flujo. Todo lo que es vacío flujo es falta de información. Se ve hipointenso en T1, T2 y en densidad protónica. Acá le dejo todas las estructuras. Y me había faltado que son los tendones y los ligamentos. Con respecto al gadolinium, creo que hemos hablado en la parte de contraste, cuáles son las indicaciones, ¿sí? Para tumores o procesos inflamatorios. Pero el gadolinium tiene algunas limitaciones, ¿sí? En pacientes embarazadas, por ejemplo, cuando se hace una resonancia de placenta, no se recomienda no darle contraste. En época de lactancias, recuerden que tenemos que decirle 72 horas sin amamantar, ¿sí? Pacientes alérgicos, eso se consulta con el médico. Y la única patología que no se inyecta contraste endovenoso en resonancia es la fibrosis sistémica nefrogénica, ¿sí? Un estadio crónico ya del riñón donde no filtra nada. Siempre el gadolinium va en la secuencia T1. La función era refuerzo y aumento de la intensidad. Realza la imagen, la deja bien blanco y demuestra cómo se comporta, de qué manera se realza una estructura, ¿sí? Las contraindicaciones para una resonancia. No todos los pacientes pueden ingresar a un resonador. Los que tienen marcapasos, los vasculares ferromagnéticos y válvulas cardíacas ferromagnéticas, ¿sí? Esos son, o sea que están limitados algunos pacientes. Pacientes que tienen implante coclear, pacientes claustrofóbicos. El paciente es claustrofóbico porque al estar nervioso se va a mover y cuando se mueve la imagen sale con ruido. Significa que no tiene información, entonces sale borrosa. Bueno, esto ya creo que hemos hablado bastante cuando dimos contrastes, pero siempre hay que, no está de más remarcarlo otra vez. Lo más importante es la dosis, ¿sí? Siempre es 0,2, no más de 0,3. Más de 0,3 ya es nefrotóxico. Recuerden que el gadolinium se deposita en el riñón, en los núcleos de la base y en el hígado. Ahí tenemos una resonancia, un T1 con contraste endovenoso no iónico. ¿Cómo me doy cuenta que tiene contraste? Por dos estructuras. La glándula, acá tenemos el seno esfenoidal, tenemos la silla turca y tenemos la fosa hipofisiaria. En la fosa hipofisiaria encuentro la glándula hipófisis. La glándula siempre con contraste va a estar blanca, sino va a estar gris. ¿Sí? Es hiperintensa con contraste, isointensa sin contraste. Y la otra estructura, los vasos. Observen acá, el seno longitudinal superior. Yo le dije a ustedes que los vasos en T1 y T2 son negros, son hipointensos. Si yo lo veo blanco, tiene contraste. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que una resonancia tiene contraste? Con un T1, glándula hipófisis hiperintensa, vasos hiperintensos. Así de sencillo. Bueno, acá tenemos una muestra de lo que es el gadolinium, la presentación, a diferencia del yodo que viene en 100 centímetros cúbicos, ¿sí? Ahí tenemos la diferencia de una resonancia. Todas son en T1. Observen, esta es sin contraste. Se alcanza a visualizar algo acá, pero no define. Es isointenso. En la imagen isointenso significa que esta imagen se confunde con el parénquima cerebral. Bien,
Observen, le damos contraste y observen. Realza, ¿sí? Y aumenta la intensidad de la imagen. ¿Sí? O sea que me queda bien blanco y me delimita y me dice cuál son la región que está afectada, cuánto ocupa, ¿sí? Cuánto es la extensión. Por eso, acá con esta imagen demostramos perfectamente cuál es la utilidad del contraste endovenoso. Con respecto al manitol, que es el contraste oral, ¿sí? Siempre se puede, cuando le damos contraste oral, lo podemos estudiar en T1 y T2. ¿Sí? En T1, es más, en T1 lo podemos también utilizar con contraste. Aparte del contraste oral, le podemos dar contraste endovenoso. Recuerden que valora la mucosa intestinal. ¿Sí? Realce de las paredes. Cuando dice realce, acá dice realce parietal, realce de las paredes. Eso es lo que te permite ver las paredes de la víscera hueca con claridad, tanto en T2 como en T1. En este caso vemos que el T1 tiene contraste, observen los vasos acá y observen la intensidad del hígado. El hígado en T1, ¿sí?, es isointenso, el hígado en T2 es hipointenso. Vejiga blanca, vejiga negra, hiperintenso, hipointenso. Acá tenemos la diferencia entre una tomografía y una resonancia. Más allá de que yo en la imagen pueda ver, más allá de que yo en la imagen pueda ver, a ver si, ahí está, más allá de que yo en la imagen pueda ver kilovoltaje miliamper, ¿sí? Pero yo me tengo que dar cuenta por anatomía, si es una resonancia o es una tomografía. Y digo, cortical blanca, grasa negra, tomografía. Cortical negra. Perdón, vamos de nuevo. Cortical blanca, grasa negra, tomografía. Cortical negra, grasa blanca, resonancia. ¿Quedó claro? Repito. Cortical blanca, la estoy marcando acá. Grasa negra, tomografía. Cortical negra, la parte periférica de la calota. Cortical negra, ¿sí? Hipointensa y grasa hiperintensa es una resonancia. Y acá le dejo, ¿sí?, lo que yo le dije recién. Cortical blanca, grasa negra, tomografía. Cortical negra, grasa blanca, resonancia. Otra imagen más mostrando una resonancia en T2, ¿sí? El líquido blanco tengo en líquido cefalorraquídeo, en estómago, tengo el hígado negro, tengo aparte la vía biliar blanca, ¿sí? Entonces, yo digo grasa blanca, cortical negra, resonancia. Grasa negra, grasa mesentérica negra y la cortical del hueso blanca es una tomografía. Nosotros tenemos un pequeño problema de resonancia que es los movimientos involuntarios, son los movimientos que uno no puede controlar, como por ejemplo los movimientos respiratorios, el peristaltismo de las vísceras huecas, los latidos del corazón. No hay manera de controlarlo. No hay manera de decirle al paciente que por 20 minutos o 40 minutos que dura el estudio, que deje de respirar o que no lata el corazón. Entonces, para eso tenemos unos dispositivos, ¿sí?, que se llama, son las secuencias de gatillado, el trigger, ¿sí? Bien, el gating también, gating o trigger. ¿Qué te permite hacer esto? Envía el pulso de radiofrecuencia en el momento en que el corazón, ejemplo, si es el cardíaco, en el momento que el corazón se está llenando de sangre, o en el momento de la inspiración. Quedó claro, en el momento que menos movimiento tiene, que lo lee, tiene que estar monitoreado, que lo lee, hace que está está inspirando o está cargándose de sangre, que no está tanto en movimiento, hace el pulso de radiofrecuencia. Y estos serían los dispositivos. El de arriba sería el respiratorio, el de abajo sería el cardíaco. Es como un monitoreo que hace. Bueno, ahí tenemos imágenes de lo que se puede lograr en un resonador. Ahí tenemos un axial de hombro, una rodilla, un coronal de rodilla, un sagital de pie, un sagital de
de rodilla y un frente de mano. Otro estudio que se puede hacer con equipos cerrados, ¿sí? Una cardioresonancia, ¿sí? Para estudiar las válvulas, y una resonancia de placenta. Otra resonancia, acá tenemos un axial T2 con supresión grasa. Esto es un axial T2, ¿sí? Grasa blanca, ¿sí? Líquido blanco es un T2. Pero acá yo tengo grasa negra y líquido blanco. Esto es un T2 con supresión grasa. Ahí tenemos una pelvis de hombre, ¿sí? Un T2. Esto es vejiga, esto es próstata y esto es recto. Y acá tenemos una pelvis de mujer, el útero, vejiga y pubis. Acá esto responde a una pregunta del trabajo práctico. ¿Cómo se ve qué intensidad tiene el endometrio en T2? Esto es un T2. Observen, de afuera hacia adentro sería perimetrio, miometrio, endometrio. El endometrio es una capa cerosa, tiene líquido. Entonces es hiperintenso. Otra imagen más de columna, ¿sí? Una columna cervical, un axial, y acá tenemos en sagital un T2. Otro estudio que se hace por resonancia es el ángulo pontocerebeloso o el conducto auditivo interno. Es territorio de resonancia el conducto auditivo interno porque tiene líquido. Recuerden que el conducto auditivo interno está formado por el caracol, conductos semicirculares y vestíbulo. Son estructuras huecas donde transcurre el líquido, la endolinfa y la perilinfa. Al tener líquido vamos a tener información en resonancia. No así con el oído medio. El oído medio no es territorio del cerebro de la resonancia, es territorio de tomografía, porque la caja del tímpano tiene aire, y si tiene aire es vacío flujo. Otra estructura que se puede estudiar por resonancia es la glándula hipófisis. De hecho es territorio de la glándula hipófisis, la resonancia. Salvo que haya una contraindicación, se estudia por tomografía, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Yo en resonancia puedo tener capacidad tisular, puedo ver el lóbulo anterior y el lóbulo posterior, el adenohipófisis o la neurohipófisis, cosa que en tomografía no lo puedo ver. Observen acá, la glándula bien blanca tiene contraste endovenoso. Este es un plano sagital, este es un plano sagital y este es un plano coronal. Esta no tiene contraste. La glándula es isointensa, es gris. La angio, acá tenemos dos angios, una de la aorta y otra de las ilíacas, ¿sí? Que recuerden que tiene mucha sensibilidad a la resonancia para estudiar los vasos. Otra imagen más de los senos venosos y el polígono de Willis, que ya vamos a llegar a la parte vascular en el encéfalo. Y por último, bioseguridad. Con respecto a bioseguridad, ¿sí? El personal que tiene que estar involucrado en bioseguridad, desde el personal de limpieza hasta el operador, tiene que estar involucrado en bioseguridad. Generalmente en las salas de resonancia vamos a encontrar estos carteles en las puertas del resonador. Otro más, carteles amarillos. Recuerden que los carteles amarillos son de prevención. De no entrar con los tubos de oxígeno, el material de limpieza que no sea ferromagnético, ¿sí? Igual la camilla con la silla de ruedas. Y bueno, con respecto a las contraindicaciones, todo lo que sea prótesis metálicas, ¿sí? Paciente embolizado. El paciente embolizado generalmente la embolización se hace con un material metálico, por eso no se hace resonancia. Con respecto al stent, recuerden que tiene que esperar 8 semanas, ¿sí? Para que se forme la fibrosis alrededor del stent. Paciente con claustrofobia no, porque se mueve. Los neuroestimuladores no, porque no se le puede sacar el neuroestimulador porque va a empezar a moverse. Marcapasos, bueno, hoy por hoy se están haciendo marcapasos habilitados para entrar en resonancia, pero tienen que organizar el turno de la resonancia con el técnico del marcapaso para que lo pueda configurar.
Implante coclear no, porque el catéter que va desde la parte externa hasta el conducto auditivo interno es de metal. El catéter en un implante coclear se estudia por estándar hoy por hoy, que es la Schuler 2. O se llama Schuler 2 o transorbitaria bilateral, cuando es el implante coclear bilateral, y si el implante coclear es unilateral, se estudia con Stenberg, que es la unilateral de oído interno. Y recuerden que siempre, generalmente viene con el certificado de implante. Cuando tiene alguna prótesis, se le pide el certificado de implante porque ahí dice qué tipo de prótesis es la que se implantó. Las indicaciones para el ingreso al paciente. Recuerden, se le retira todo objeto metálico, todo. Con respecto a los tatuajes, recuerden que los tatuajes están hechos con partículas de hierro y a veces no es que se lo va a sacar, pero a veces va a estar un poquito con calor en esa región. Estamos hablando si es un resonador cerrado. La ropa, si es de material sintético, tiene que quedarse en el cambiador. Para eso está la bata, porque a veces interfiere en la imagen. La billetera y el celular también queda todo en el cambiador y la silla rueda o la camilla tiene que estar habilitada para entrar al resonador, ¿sí? O de acero inoxidable o de aluminio. Bien, ya dijimos esto. Siempre se busca la comodidad del paciente. El cable y la bobina no debe tocar al paciente. Utilizar elementos no ferromagnéticos cuando se ingresa a la sala, ¿sí? Ya sea alguna lapicera, un anillo, algo, o un arito que pueda ser ferromagnético. Así que eso hay que tener cuidado cuando se entra a la sala. Cuando es una sala, cuando es una sala de resonador abierto, no es tanto lo que te va a absorber, pero sí un resonador con equipo cerrado sí es peligroso entrar con algún objeto punzante. Más que nada puede lastimar al paciente. Darle los protectores auditivos, ofrecerle los protectores, porque tiene que estar en un abierto, tiene que estar con 40 minutos escuchando los golpes de las bobinas. Y el intercomunicador para que el paciente, en caso que le pase algo, nos llama automáticamente. Con respecto al cage, recuerden que la única manera de bajar el campo magnético de un equipo cerrado, la única manera de bajarlo es liberando el helio. La liberación inmediata del helio se llama quench, pero si se libera, automáticamente el equipo no funciona más. Solamente se hace si el paciente está en riesgo de vida. Así que hay que pensarlo dos veces antes de apretar ese botón. ¿Sí? Bueno, acá tenemos un llamador y el protector auditivo. Recuerden que, repito, todo el personal del servicio tiene que cumplir las normas de bioseguridad. Bueno, ahí tenemos una silla rueda atrapada en un resonador abierto, cerrado, perdón. ¿Sí? Miren la potencia, observen acá, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 personas tratando de sacar una silla de ruedas. No hay manera de sacarla la silla de ruedas. No hay manera de sacarla. La única manera de sacarla es bajando el campo magnético. ¿Cómo se baja? Liberando el helio, haciendo un cage. ¿Sí? Pero el equipo no sirve más. Por eso están tratando de sacarlo, pero si despegan la silla de ruedas, rompen el equipo. Y acá pasa lo mismo. Observen la potencia que tiene el resonador. ¿Sí? La única manera de sacarlo de acá sería liberando el helio. Observen el tubo de oxígeno. Si en el trayecto había un paciente, el daño que le puede causar. La única manera de sacarlo acá es bajando el campo magnético. O sea, se rompe el equipo. Otra silla de rueda acá. Y acá por último, para terminar, la aspiradora. Por eso yo les decía a ustedes que tiene que estar instruido el personal que se encarga de la limpieza del servicio, tiene que estar instruido. ¿Sí? Tiene que saber con qué material entrar a una sala de un resonador. Más si es un resonador cerrado. Bueno, con esto terminamos la segunda parte.